Muy buenas tardes para todos. Queremos en este momento compartir unos elementos teóricos muy importantes respecto al tema del proceso de reivindicación. Este es un proceso muy importante dentro del tema de los bienes, dentro del derecho civil. Y para hablar de este tema, pues es muy importante recordar unos conceptos muy importantes como son los derechos personales y los derechos reales. Los derechos personales que están determinados en el artículo 666 del Código Civil y los derechos reales que están contenidos en el artículo 665. Dentro de los derechos personales pues hay una relación, digamos, de reciprocidad entre un sujeto activo que se va a denominar acreedor y un sujeto pasivo que se va a denominar deudor. Dentro de los derechos reales hay un sujeto activo que es el titular del derecho y hay un sujeto pasivo que es universal, es decir, que corresponde al resto de las personas, que atañe a todos. ¿Cómo se demuestra la adquisición en consonancia con este tema de los derechos reales y los derechos personales? Pues en términos de derechos reales se determina de dos maneras, una es por el modo y la otra forma es por el título. El modo atañe a la forma en que llega a las manos una cosa, es decir, es un hecho procesal de cómo llegó el patrimonio o la cosa a las manos de la persona, mientras que lo que tiene que ver con el título es el documento que acredita o es el fundamento o la demostración auténtica de este derecho. Existen dentro de los derechos reales una jurisprudencia y unos actos doctrinales que también es muy importante considerar. El primero es el derecho de retención. Esto está en el 2421 del Código Civil, artículo 2421. Tenemos el arrendamiento por escritura pública. En el artículo 2020 tenemos el derecho de superficie, la copropiedad, la antícresis y la fiducia. Estos derechos reales tienen unas connotaciones supremamente importantes dentro del estudio de los bienes y esto está caracterizado por ley. Entonces estas leyes lo van a determinar como dominio, que es lo que hace énfasis a la propiedad en el artículo 669. El uso o habitación, artículo 870. Las servidumbres activas en el artículo 879. La prenda en el artículo 2409. El usufructo en el artículo 823, la hipoteca en el artículo 2432 y la herencia en el artículo 1011. Como podemos darnos cuenta, pues estos derechos reales en términos de ley lo que hace es nominar la cosa. Cada cosa va a tener una característica específica que va acercando a la manera como se adquiere el dominio, pero también a cómo se representa el dominio desde el mismo derecho. Por otro lado, en consonancia al modo, podemos decir entonces que este modo se clasifica en originarios y en derivados. El modo se divide a su vez en tres, es lo que tiene que ver con la ocupación, que es la forma mediante la cual una persona se apropia o se adueña de una cosa que no está prohibida por la ley, ¿cierto? No tiene ninguna prohibición. La accesión, en el artículo 713 del Código Civil, determina que el dueño de una cosa es también dueño de lo que produce o se junta a ella. También está en estos originarios la prescripción usu capión, que es la prescripción adquisitiva, que está contenido en el artículo 2512, que determina que es la tenencia de una cosa con el ánimo de señor o de dueño por un tiempo establecido por la ley. Por otro lado, entonces tenemos dentro del modo lo que son los derivados, que es cuando un sujeto activo o titular del modo transfiere una cosa a otra persona o transfiere el derecho. Estos derivados se clasifican en dos, en tradición o en sucesión. La tradición es cuando se le entrega o la entrega que se le hace al dueño de la cosa, o sea, yo le entrego una cosa a otro con la intención de transmitir el dominio de la cosa. Y la sucesión, que está en el artículo 1008, es la transferencia del patrimonio de un difunto a las personas que heredan.
Como nos damos cuenta, este modo tiene una clasificación muy amplia, también nomina, por supuesto, y esta nominación no es de corte subjetivo, sino que tiene que ver con un criterio de objetividad, en tanto que estamos hablando de un bien y la manera como este bien se puede traspasar a otra persona, que está, por supuesto, permitido por la ley. También existe entonces el tema del título o los títulos, que son atributivos o son declarativos. Estos títulos son documentos propios del derecho, donde yo cedo un bien, pero en consonancia con estas dos nominaciones, que es lo atributivo, que es cuando ya hay una escritura, ¿cierto? Ya hay una escritura, o declarativo, cuando hay una sentencia de la Corte, es decir, por cualquiera de los dos medios, el derecho se vale del recurso. ¿Para qué? Para que ese proceso de traslado del bien se haga de manera correcta y así no exista pues un vacío dentro de la norma o un vacío legal que no permita el alcance supremo del bien. ¿Cómo se demuestra una adquisición? Esto es muy importante, porque no basta solamente con hablar del bien, ni hablar tampoco de los criterios, sino también que yo tengo que demostrar la forma cómo se tiene el bien o cómo se adquiere. Dentro de los derechos personales se da por medio de un documento legal o por medio de una confesión que acredite el negocio jurídico y el sujeto pasivo de la obligación. En cambio, por los derechos reales, pues se da por medio del modo y por medio del título. Mediante el modo es la forma en que llegó a mí la cosa, ese es el modo, cómo llegó el bien a mí, cómo llegó la cosa a mí. Podríamos hablar acá de un hecho totalmente formal en que yo puedo acreditar que ese patrimonio llegó a mí. Y el título, pues nuevamente lo digo, el título pues es ese documento o ese certificado o ese fundamento jurídico que me permite a mí la autenticación de ese derecho y por supuesto el goce del mismo. Todo esto entonces nos lleva a esa acción reivindicatoria del dominio, ¿cierto? Es muy importante, o sea, ¿qué es la reivindicación? Entonces vamos a decir que esa reivindicación es una facultad o es una acción que tiene un propietario sobre un bien que le fue quitado, ¿cierto? Entonces existen dos elementos esenciales: está el propietario, que es el poseedor del bien, y está la persona que ocupó el espacio de manera ilícita. Aquí hablamos de un bien inmueble sobre todo, aunque también puede ser bienes muebles, pero sobre todo de bienes inmuebles. Entonces, como decíamos, esta reivindicación involucra al propietario y involucra al poseedor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se busca con eso? Que haya un proceso de reivindicación, porque el dueño perdió de alguna manera un bien. Esto se hace mediante un juez, que es el que se encarga de hacer todo un proceso civil para reivindicar el bien sobre la persona que lo perdió por algún asunto determinado. El artículo 80 del Código de Policía nos va a determinar que hay una forma plausible de iniciar el proceso, y es que antes de 4 meses pues yo puedo hacer un proceso policivo, ¿cierto? Pero después de esos 4 meses, si no se devuelve el bien, si sigue el lío jurídico, entonces lo que hay que hacer acá es ya empezar una sentencia judicial, ¿cierto? Un tema supremamente importante también en esto de la reivindicación es lo que tiene que ver con la posesión. La posesión es un poder de hecho que da el poder recuperar la cosa, de recuperar el dominio restringido con sus frutos y accesiones. Cuando hablamos de accesiones, son todo lo que compromete el bien, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona se apropió de una casa y luego arrienda la casa, pues eso es una accesión, porque ella se está beneficiando de ese bien, y entonces todos los accesorios entrarían dentro de esa instancia inmueble, y tiene que ver con ese principio de reivindicación. ¿Qué busca esta reivindicación? Busca que se reconozca al dueño, que se reconozca el poder que tiene la persona sobre el bien, que se restituya el bien,
y que por supuesto que se paguen todos los perjuicios que se pudieron presentar durante este proceso. Es un tema supremamente importante que incluso yo lo pensaba con el tema del usucapio, ¿cierto? Decía, pero ¿cuál será la diferencia entre los dos temas? Y la diferencia pues es muy sencilla, y es que la reivindicación, pues ya la persona dueña del bien hace un reclamo, o sea, aparece el dueño y empieza a hacer el reclamo, alerta, o sea, se alerta a él y alerta a los demás, mientras que el usucapio, pues tenemos entendido que son 5 años donde una persona se apropia de un bien y luego pues esto le da dominio sobre la cosa. Muchísimas gracias pues por su atención, agradezco mucho, espero no haberme extendido muchísimo.